El Clean Advertising básicamente es una política que puso en marcha TITS hace aproximadamente un año, que básicamente trata puntos que están muy en debate actualmente dentro del ecosistema digital. Es ofrecer a nuestros clientes un entorno libre de fraude, con impresiones visibles y sobre todo seguras para las marcas y con respeto al usuario. Básicamente son esos puntos, entonces al final es un ejercicio de transparencia en el que ponemos a disposición de todos nuestros clientes que puedan auditarnos y ofrecerles un inventario, una experiencia para el usuario libre de cualquier riesgo para ellos. Pues a ver, es un tema complejo. Ahora mismo acabo de hablar en la ponencia sobre ello porque hay un poco de desorden o de conocimiento de lo que es el brand safety. En la ponencia hablaba, por ejemplo, los anunciantes están muy preocupados por todo lo que es un entorno de noticias falsas, de noticias que son inventadas por la reputación que tienen. Sobre todo para el brand safety lo que más puede afectar a una marca es un contenido ilegal. ¿Por qué? Porque te arriesgas al final a una denuncia de por ejemplo, un organismo como la Liga de Fútbol si apareces dentro de un contenido que no tiene los derechos para emitir un partido, ¿no? Eso es lo principal que una marca le puede preocupar. Luego, aparte de eso, pues tenemos los contextos. Por ejemplo, el contenido generado por usuarios es bastante complejo porque al final un usuario tiene libertad total para decir lo que quiera. Entonces, el cómo controlarlo, existen tecnologías que nos permiten analizar el entorno contextual, pero no obstante lo de siempre, hay que ponerle un poco de cordura porque podemos tener contenidos que para mí son seguros. Por ejemplo, ponía en la ponencia un ejemplo de una noticia que hablaba de un narco que había conseguido dinero de cierta manera. Bueno, si quitamos esas noticias y no le podemos poner publicidad, estamos quitándonos mucho inventario del mercado. ¿Qué tenemos que mirar? La fuente, que sea una fuente creíble, un gran medio de comunicación y después que el contenido pues sea legal y que no ataque a determinadas cosas que puedan afectar a mi marca. Todo el mundo habla, por ejemplo, el típico ejemplo es cuando hay un accidente aéreo. Ya no hablamos de que no aparezca una publicidad de una aerolínea, sino que a lo mejor todas las aerolíneas deberían plantearse no comunicar en ese momento porque no es un buen momento para hacerlo. Es decir, el brand safety, ¿cómo se consigue? Con tecnología y con sentido común y sobre todo buscando partners de confianza. A ver, beneficios del vídeo, pues en función de dónde lo uses. Tiene el poder del audiovisual, que sabemos que toda la vida la televisión lleva funcionando muchos años, pero al final la imagen y el sonido son muy poderosas. Ahora, como todo en la vida, depende de dónde lo utilices, puede funcionarte muy bien o puede penalizarte, porque tendemos a utilizar mismas creatividades que utilizamos en publicidad tradicional, convencional en televisión, llevárnoslas a un modelo de mobile, con lo cual los tiempos son mucho más reducidos y a lo mejor mis vídeos de 20 segundos no son igual de relevantes dentro de un dispositivo móvil. Entonces, como pieza publicitaria, muy interesante, depende de dónde. Hay entornos sin sonido, que hay que entender que un vídeo sin sonido tiene que hacerse entender sin sonido, con lo cual no puedo utilizar un vídeo en el que el sonido es muy importante, lo que se dice, el audio es muy importante, si luego el usuario va a tener el sonido desactivado. Es decir, con cordura, buscando dónde lo voy a emitir. Es más que nada eso, pero sí, estoy muy a favor del vídeo. Obviamente trabajo en una empresa que es muy conocida por vídeo. Ahora también digo que no cualquier vídeo vale. Pues la verdad que yo en España trabajo en un entorno internacional, trabajo con muchos países y sí que te puedo decir que somos bastante avanzados en cuanto por lo menos pejigueras. En el momento que sale una novedad o sale, por ejemplo, lo que comentaba ahora, temas de viability y demás, somos de los países más exigentes en la materia. Yo trabajo con países, no te estoy hablando de lo que se pueda pensar, países menos más atrasados en digital, te estoy hablando de Estados Unidos o de Reino Unido, en el que los anunciantes no son tan pejigueritas con determinados puntos. En España sí que miramos mucho el detalle. Yo considero que tenemos un buen nivel. Es cierto que hay empresas que todavía no se han adaptado, pero como las hay en todos los mercados. Y lo que pasa o lo que está ocurriendo aquí es que todavía la inversión sigue siendo, seguimos por detrás de la tele. Yo creo que la balanza no pone ahora mismo la realidad, pero en cuanto a conocimientos, en cuanto a adaptación, yo creo que somos un país que está bastante avanzado. Pues muy buena pregunta. Mira, de eso justamente hablaba hace un momento.
cada vez surgen cosas nuevas, parece como cada año hay un topic distinto. Hace un par de años era la viability, el año pasado empezamos a hablar de fraude, este año parece que el tópico es el brand safety, y es cierto que son cosas muy importantes, porque al final la marca necesita que se le vea, necesita estar en un entorno seguro, necesita que sea un humano el que está detrás y no sea un robot, pero efectivamente el cómo se haga infiere mucho en que el usuario sea respetado o no. Por ejemplo, hablaba en la ponencia que un formato que exijamos que esté 100% del tiempo de la reproducción de un vídeo en pantalla, probablemente la manera de conseguirlo va a ser usando un formato muy intrusivo y que al usuario le moleste. Y al final generas un rechazo y que utilice un adblocker, con lo cual te quedas sin formato, sin usuario y sin capacidad de comunicar. Entonces, yo lo que pido es un poco de reflexión sobre todo esto. El usuario al final, un tema muy importante es igual a consumidor. Al final, el que está expuesto a tu publicidad es el que luego tiene que ir a comprarte, con lo cual cuídalo como si fuera tu consumidor. Igual que cuidas tu producto, cuida la experiencia que el usuario recibe de tu publicidad, porque es importante llegar a él, es importante comunicarlo, pero además de una manera racional. Una de las cosas muy importantes es que, no sé si nos damos cuenta, es que en digital el usuario tiene la capacidad de pasar de la publi. Igual que en otros medios está ahí y la ves, o no tienes en digital el usuario tiene el poder. Entonces hay que jugar con él, no perder la creatividad y sobre todo buscar maneras de no ser intrusivo y ser respetuoso dentro de que hay modelos que tienes que interrumpir porque sí. Pero básicamente sería eso, está un poco dejado. A día de hoy nos preocupamos más por aspectos de viability, brand safety, tema de fraude y tal, pero el usuario ha quedado como en un segundo plano y deberíamos replantearnos nuestras acciones.